Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Quisiera pedirle que fuera a la carta a los Filipenses en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3, vamos a tomar un versículo de esta carta muy preciosa, escrita por el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, vamos a tomar el versículo 20. ¿Lo tiene, hermanos? Bueno, leemos la bendita palabra del Señor tal como está escrita, nos dice a su letra: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Quiero compartir, hermanos, el tema conservemos nuestra identidad. Cuando nacimos, se nos asignó un nombre. Tuvimos padres que nos cuidaron, que nos protegieron, que nos guiaron, que trataron de inculcarnos a nosotros valores, principios. Nosotros nos identificamos con nuestras familias. Quizás heredamos rasgos físicos. Tenemos la oportunidad de vivir en una nación donde convergen muchas culturas, donde nosotros podemos ver personas de diferentes países. Algunas las podemos identificar rápidamente por sus rasgos físicos, por sus vestimentas. Las identificamos. Pero hay otros valores, hay otras características que no se ven tan fácilmente, como por ejemplo la religión, los principios morales. Diferimos y quizás, hermanos, para nosotros como latinos, para los asiáticos, todos parecemos iguales. Pero entre nosotros que nos conocemos podemos diferenciar. Aun cuando vengamos de países cercanos, tenemos costumbres diferentes. De igual manera, para nosotros también a veces, por ejemplo, cuando vemos a un asiático, casi los latinos les llamamos chinos, pero China solo es un país. Pero tienen rasgos físicos muy similares y para nosotros nos cuesta diferenciarlos. Eso no quiere decir que todos son iguales. Cada uno tiene sus propias características. Cada nación, hermanos, tiene su propia característica. Es por eso, hermano, que Dios también quiso tomar un pueblo. Quiso hacer de él como propiedad un pueblo. Y si estas naciones que vemos hoy en día tienen sus propias características, pues el pueblo que Dios también formó debía tener sus propias características. No tomó Dios a cualquier persona para comenzar a formar aquel pueblo. Llamó a un hombre llamado Abraham, a un hombre que tuviera fe, a un hombre que le creyera a él, a un hombre que estuviera dispuesto a dejarlo todo para seguirlo a él. Por eso, hermano, Dios lo toma y lo saca de su lugar y él comienza a hablar con Abraham y le revela los planes que él tiene para su vida. Abraham andaba solo.
no tenía hijos, pero Dios veía a una nación que iba a salir de ese hombre. Por supuesto, hermanos, como característica de esa nación que Dios iba a formar, iba a ser semejante a aquel que la estaba tomando. Porque nosotros heredamos los rasgos de nuestros padres. Heredamos una identidad de ellos. Pues Dios también quería que su pueblo tuviera su propia identidad. Le dijo Dios a Moisés cuando tomó a la nación de Israel, la sacó de Egipto y la llevó por el desierto. Dios, hermano, quiso que aquella nación fuera especial para él. Quiso que aquella nación se identificara con él. Quiso que vivieran para él. Y por eso, hermano, Dios le estableció leyes, les dio estatutos para que vivieran por ellos. Porque a través de la obediencia iban a mostrar ellos que estaban identificados con alguien. Le dijo Dios en Levítico capítulo 19. Dios le dice a Moisés lo que debía de hacer aquel pueblo. Le dijo Dios en Levíticos capítulo 19, versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santo seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Dios, hermano, es santo. Y como nosotros somos sus hijos, y como Israel era su pueblo, debía de ser también santo. No podemos ser de un padre con unas características e hijos diferentes. Dios quería que aquel pueblo fuera semejante a él. Y por eso él, hermano, no los llamó y los dejó solos, sino que él comenzó a hablar con ellos, a decirle lo que él les demandaba que ellos hicieran, cómo ellos debían de comportarse. Eran una nación, pero no una nación cualquiera, sino una nación de Dios. Y si eran una nación que pertenecían a Dios, debían de comportarse como Dios se comportaría con las demás naciones. Es por eso, hermanos, que Dios tuvo cuidado y dentro de aquellas leyes que les estableció, aún tuvo cuidado de las mínimas cosas. Dios les dio leyes acerca de cuando ellos salieran a la guerra. No iban a actuar como los ejércitos que ya existían en las otras naciones, sino que debían de tener un comportamiento diferente. También, hermano, les dio leyes acerca de las relaciones que iban a tener entre sus hermanos. Esas leyes, hermano, no las tenían las demás naciones, solamente fueron dadas para el pueblo de Israel. Les dio leyes morales, leyes, hermanos, espirituales, para que se relacionaran con su Dios. Es decir, hermanos, que esta nación era totalmente diferente a las demás. Él quiso que ellos mostraran a su Dios, las cualidades de aquel Dios que los había llamado. Leamos, hermano, en Deuteronomios capítulo 7. Deuteronomios capítulo 7. Leemos en el versículo 6.
porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto. Eran una nación, pero Dios dijo, quiero que sean una nación diferente. Una nación que se identifique con su Dios. Porque todas las demás naciones que poseían la tierra hacia donde el pueblo de Israel se dirigía, tenían sus propios dioses. Tenían sus propias costumbres, pero Dios les dice, ustedes no van a ser igual a ellos. Porque ustedes los ha llamado un Dios santo. Y ustedes también me serán un pueblo santo. Un pueblo apartado de la contaminación de los ídolos de esas naciones. Pues el mismo llamado hasta el día de hoy sigue siendo. Sigue el Señor demandando. Porque este Dios santo que tomó a la nación de Israel sigue siendo santo. Santo, santo por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. ¿Qué debía de hacer esta nación para guardar la santidad a Dios? Nos dice en el capítulo 11 siempre de Deuteronomios. En el versículo 16. Dice la bendita palabra del Señor. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la tierra, de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas y las ataréis como señal en vuestras manos y serán por frontales entre vuestros ojos. El Señor, hermano, hace una advertencia a la nación de Israel y les dice, cuando ustedes entren a poseer aquella tierra que yo les doy, que su corazón no se llene de orgullo, que no crean que es por mérito de ustedes que están en este lugar, que no crean que es por su inteligencia o su fuerza militar que han podido conquistar esta tierra. Si no, les dijo ellos, deben de siempre considerar que el que los tomó ha sido un Dios poderoso, que Él les ha dado la victoria y cuando ustedes entren allá deben de honrar, no se deben de olvidar de ese Dios para que vayan y adoren a otros dioses. Porque no han sido esos dioses los que los han sacado de Egipto, sino que había sido el Dios Todopoderoso. Dios les estaba dando, hermano, una tierra llena de bendición. El Señor les dijo, yo les doy una buena tierra, no una tierra cualquiera, una buena tierra. Pero les dijo, yo les he dado mi palabra, no para que la guarden. Es decir, que la pongan en algo y la dejen ahí. Sino les dijo para que esa palabra la pongan en su corazón.
Por tanto, pondré estas mis palabras en vuestro corazón, primeramente. En su corazón es que debe de estar la palabra del Señor. El Señor, hermano, siempre ha demandado el corazón. Le dijo a la nación de Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el corazón, hermano, donde nosotros debemos de poner la palabra. Porque en nuestra mente muchas veces se olvida. Y es, hermano, en el corazón donde se forma la fuerza, hermano, que nos impulsa a hacer lo bueno o lo malo. ¿De dónde salen los deseos? No es de la mente, es del corazón. Es en el corazón, hermano, donde atesoramos esos deseos y nos impulsa, ya sea para hacernos caer o para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermano, el deseo de Dios es que la palabra de Él esté en nuestro corazón. Que no solamente tengamos un conocimiento intelectual, sino, hermano, que ese conocimiento que ahora tenemos nos sirva para amar más a nuestro Dios. Porque, hermano, de nada sirve que usted conozca a una persona, pero no la ama. Usted la puede conocer bien, pero no amarla. Usted puede conocer la palabra, pero no amar a Dios. Por eso Dios dice: pónganla en su corazón, de tal manera que ustedes puedan amarme. Y eso también, hermano, es lo que Dios nos demanda a nosotros. Que la palabra del Señor produzca en nosotros amor hacia Él, por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Mucha gente conoce que Cristo Jesús vino y murió, que dio su vida, pero ¿lo valoran? ¿Ignoran esa palabra? No. ¿Por qué? Porque se ha quedado en su mente, pero no ha tocado su corazón. Y mientras la palabra no llegue a nuestro corazón, no va a ser el efecto por lo cual Dios la ha dado. Por eso el Señor les dice: pongan esta palabra en su corazón. Amen a Dios. Con el correr del tiempo, vemos que aquella nación se fue desviando. Que aquellas grandes promesas de Dios, que aquella tierra de bendición no daba el fruto que debía de dar. Que ellos habían sido sometidos a la esclavitud nuevamente. Que sus enemigos prevalecían sobre ellos. Ya no eran aquella nación a la cual sus enemigos le temían. ¿Por qué? Dios se había alejado de ellos. Porque se habían contaminado con el pecado. Balac mandó a llamar a Balaam para que maldijera al pueblo. Según en los planes de Balac, él lo podía maldecir. Pero había alguien más poderoso que guardaba aquella nación. Porque no es lo que el diablo diga, es lo que Dios dice, y es eso lo que se cumple. Amado hermano, las maldiciones no pueden alcanzar a un hijo de Dios. Eso es mentira. No tienen efecto. Porque Jehová dice que puso palabras de bendición en aquel profeta impío para que bendijera a su pueblo. Es que el que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Pero el diablo es astuto. Dios dice: el que está en mis manos nadie lo arrebata. Y eso es cierto. Si estamos en las manos de Dios, nadie nos puede arrebatar. El problema es que el enemigo no va a descansar.
Él sabe que somos un pueblo de Dios, que Él nos ha comprado a precio de sangre y va a querer mancharnos. Porque como aquellas palabras no pudieron en contra de la palabra de Dios, pues entonces dice la palabra en Números 31 que el consejo de Balaam hacia Balac fue que las mujeres conquistaran los hijos de Israel, que pudieran establecerse parentescos entre ellos, que pudieran infiltrarse en medio de la congregación para hacer pecar al pueblo de Dios. Lo que el diablo diga no importa, pero las acciones que nosotros tomamos, de eso se va a agarrar el enemigo. El diablo metió pecado en la nación de Israel. Y al ellos haber pecado, la comunión con Dios se rompió. Y ahora ellos ya no buscan a su Dios. Ya no se identifican con su Dios. Ahora dice la palabra del Señor que fueron a los dioses de aquellas naciones. Se identificaron con ellos. Comieron con ellos, celebraron las fiestas de ellos, no las que Dios les había dado, no las que Dios les había establecido. Porque el enemigo siempre va a buscar que haya un distanciamiento entre Dios y su pueblo. Y la arma que él utiliza es el pecado. Porque el pecado nos separa del amor de Dios. Y es por eso, hermano, que nosotros no vamos a poder tener una buena relación con Dios en el pecado. Porque si Dios nos ha mandado a que seamos una nación santa, eso significa que somos una nación separada del mundo. Que estamos dedicados a un Dios santo. Pero por supuesto que si el pecado está en medio entre Dios y nosotros, estamos manchados. Estamos manchados por el pecado. Y ahora, hermano, ya no servimos a aquel Dios, ahora servimos a otro Dios. Ya no nos identificamos con aquel Dios santo. Porque ya nosotros ya no lo somos. Ahora hemos perdido esa comunión. Ahora hemos perdido esa relación que nos identifica con nuestro Dios, con lo que Dios es. Pero hay esperanza. Dios se proveyó de un cordero dispuesto, hermano, para ofrecerse en sacrificio. Y que aquella relación que se había rompido, que se había roto, hermano, ahora volviera, hermano, a establecerse. Dios ha dado esperanza al ser humano. ¿Dónde la dio? En Efesios 2, capítulo 2, versículo 12 y 13. Nos dice la bendita palabra del Señor. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos ha acercado nuevamente a nuestro Dios. Hemos recuperado a través de Cristo Jesús la posición que Dios quiere que tengamos. Hermano, el pecado nos alejó de Dios. El pecado produjo ese distanciamiento, pero ahora hay esperanza. Ahora, hermano, hay la oportunidad para todo ser humano
para volverse a ese Dios. Porque, hermanos, Dios cuando hizo al hombre, lo hizo, dice la palabra, conforme a su imagen y semejanza. Le dio, hermanos, esas cualidades de amor, de santidad, de pureza, de fidelidad, pero también lo hizo libre. Pero cuando nosotros, hermanos, pecamos, esa identidad que el Señor puso en nosotros se vio manchada. Porque ahora aquel respeto que teníamos hacia Dios, se produjo un distanciamiento. El amor se convirtió en odio. La santidad, hermano, se convirtió en inmundicia. Lo volvimos seres humanos corruptibles. Pero no fue así en el principio. Porque la palabra del Señor dice que nada que no sea santo se puede acercar a Dios. Pero Adán y Eva disfrutaban. Ellos se podían acercar a Dios, pero el pecado hizo que se alejaran. Ahora, hermano, a través de Cristo Jesús, Él ha venido para que nosotros podamos recuperar esa identidad. Dice la palabra del Señor en Juan 1:12, que a los suyos vino. Aquel pueblo que Él había escogido vino, pero los suyos no le recibieron. Pero ¿qué pasó con los que le recibieron? ¿Quién les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios? Hijos de Dios. No por una ley humana, sino por la palabra de Dios. Es Dios el que dice que nosotros somos sus hijos. Ahora, hermano, como hijos de ese Dios, Él también, hermano, de entre todas las naciones, ha tomado gente para ser una nación que le sirva a Él, una nación que le obedezca a Él, una nación que refleje el amor de Él, una nación que refleje la santidad de Él. Porque a la nación de Israel le dijo: ustedes me van a hacer una nación de reyes y de sacerdotes. ¿Tenemos nosotros esa promesa? ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 2, nos dice el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos hijos de Dios están aquí? ¿Se considera usted una nación santa? ¿Un pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? Para que reflejemos, dice, las virtudes de aquel. ¿De quién? De Dios. Nosotros, hermanos, somos el reflejo, o debemos de ser el reflejo de aquel Dios que adoramos. Si aquel Dios que adoramos es santo, por la sangre de Cristo hemos sido santificados. Si, hermanos, nosotros decimos que adoramos a un Dios puro, pues Cristo nos ha purificado. Pero también, hermanos, es responsabilidad nuestra guardarnos para ese Dios. Porque así como el enemigo no descansó hasta hacer caer a la nación de Israel, no piense usted que en estos días es diferente. El enemigo, dice la palabra del Señor, que anda como león rugiente, como un león hambriento, buscando a quien hacer caer.
a quién devorarse, a quién, hermanos, llevarse al infierno. Por eso, hermanos, nosotros debemos de guardarnos, aprender de aquellos ejemplos que la palabra del Señor nos enseña, de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a guardar su fidelidad a Dios, aún en los momentos más difíciles. Porque es mentira, hermano, de muchos predicadores que la prueba no va a venir al pueblo del Señor. Siempre, hermano, se probó. Dice que cuando Dios sacó al pueblo al desierto, lo hizo para ver lo que había en su corazón. Allí ellos reflejaron lo que había dentro de su corazón. En medio de la prueba, nosotros reflejamos lo que hay en nuestro corazón. Y es por eso, hermanos, que Dios le dijo que la palabra la debían de guardar en su corazón. Porque si la palabra mora en nuestro corazón, en el momento de la prueba, vamos a reflejar lo que está en nosotros. El mundo va a querer cambiar nuestra identidad. Y lo hace, hermano, a través de todas las actividades, programas que se han desarrollado. Pero, hermanos, la palabra del Señor nos muestra un ejemplo de fidelidad a Dios de 4 jóvenes. Lo vemos en Daniel. Jóvenes, oiga, jóvenes, los jóvenes que están en este lugar. Jóvenes, vamos a hablar de jóvenes. Padre, vamos a hablar de los jóvenes. El pueblo de Israel cayó en la cautividad, fueron llevados a Babilonia. Y dice Daniel 1:3. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Es decir, hermano, la educación de aquella nación, le dijo el rey, se la deben de enseñar a estos jóvenes. Que estos jóvenes se olviden de lo que son. Ahora les vamos a enseñar toda la ciencia, todas las letras de esta nación. Que ellos aprendan, que se identifiquen con esta nación. Pero además de eso, dice el versículo 5, les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. No solamente les instruyeron en su educación, no solamente les aplicaron el sistema educativo de ellos, quisieron también borrar toda evidencia de que ellos eran judíos. Les cambiaron los nombres. Aquel nombre, hermanos, que reflejaba, por ejemplo, Daniel, Dios es mi juez. Ananías, la gracia del Señor. Misael, ¿quién es como el Señor? Azarías, Dios es mi ayudador. Eso decían los nombres de aquellos muchachos. ¿Cómo se llama su hijo? ¿Con qué lo ha relacionado usted? ¿Usted piensa que el nombre de su hijo no dice nada? ¿Que su nombre no dice nada? ¿Cómo no? Lo identificaron. ¿Por qué cree que a estos muchachos les cambiaron los nombres? Porque no querían que hubiese rastro de su origen. No les dieron un nombre cualquiera. Los nombres de estos muchachos eran nombres de deidades babilónicas, para que ellos se sintieran orgullosos de su nueva identidad. ¿Cómo se llama su hijo? ¿El nombre de quién le dio? ¿Qué significa?
¿O no ha leído usted que a Abraham Dios le cambió el nombre? Que a Jacob también lo hizo. Que a Josué también. Entonces, hermano, cuando nace un hijo, nosotros como padres, ¿con qué lo identificamos? ¿Con el futbolista más famoso? ¿Con el actor de la novela que está de moda? ¿Qué es lo que dice el nombre de su hijo? Muestra gratitud a Dios. Muestra agradecimiento a Dios. Muestra que usted le sirve a su Dios. ¿O qué muestra? ¿Con qué lo está identificando? Dice la palabra del Señor que a estos muchachos aún la comida se las cambiaron. ¿Qué estamos comiendo nosotros? ¿Las migajas de este mundo? ¿O estamos comiendo el pan que descendió del cielo? Hermano, el mundo va a tratar de hacer que nosotros nos olvidemos que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios. Y Él, hermano, va a poner pensamientos en usted para que usted comience a desistir y descuidar sus hijos, que usted los identifique con el mundo. Lo primero que hace es comprarle una camisa del equipo favorito y vestirlo como el mundo se viste. ¿Por qué? ¿Sentimos vergüenza de lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Es poco que Dios nos haya dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados? No, hermano, lo que Dios ha hecho es grande, es sublime. Le debemos de dar la gloria a Él. Lastimosamente, en las iglesias nos volvemos delicados. Con nuestros hijos no queremos que haya, porque esos muchachos, esos niños, olvídese, me lo tratan. Pero lo primero que hacen con las niñas, pagan para abrirles las orejas. ¿Le duele eso a su niña? Le duele. Y usted paga. Aquí se queja porque quizás otro niño lo golpeó con un juguete. Y por eso ya no lo quiere traer. Es un pensamiento del enemigo. Para que su niño no se nutra, no coma de la palabra del Señor, no sea fuerte. Y que cuando venga la prueba, él caiga. Nosotros culpamos a los jóvenes. Toda la culpa se le echamos a los jóvenes. Llega una edad en que somos responsables de nuestras acciones. Sí. Pero hay un tiempo que los padres son los responsables. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado, de inculcarles la palabra del Señor. Estos muchachos fueron llevados, hermanos, el enemigo trató por todos los medios. Ahí por supuesto vemos que fue el rey, pero inspirado por el enemigo. Fue el enemigo el que motivó para que estos jóvenes fueran infieles. ¿Por qué? Porque habían planes especiales de Dios para la vida de aquellos muchachos. Dice el versículo 8 de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón. ¿De dónde salió la decisión? Del corazón. De ahí dice, de no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel sabía, estos 4 muchachos sabían de dónde ellos habían venido. Estos hombres le cambiaron el nombre, le dieron una educación diferente, pero no pudieron cambiar su corazón. Porque el corazón Dios lo guardaba. El corazón de estos muchachos Dios lo cuidaba. Dios lo protegía. No estaban los padres de ellos ahí en ese lugar. Pero estaba el Dios Todopoderoso obrando en la vida de esos muchachos. Si nosotros nos esforzamos
porque estos muchachos nuestros desarrollan convicciones. Se pueden ir allá donde están los ateos, pero ahí van a ser, hermano, un testimonio vivo de lo que Dios hace con aquellos que Él llama. Dice la palabra del Señor que vino el momento de la prueba para estos muchachos. En el Daniel capítulo 3, versículo 10 al 12. Usted ya conoce esta historia. Que mandaron a construir una estatua y que había que adorarla. Pero aquellos muchachos, cuando todo el mundo se inclinó, ellos se quedaron en pie. Entonces dice el versículo 10: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos jóvenes, unos varones, ¿de dónde? Judíos, todos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Daniel capítulo 6, el versículo 11 y 3 al 13. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel que hacía orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y les hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, que sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es uno de los hijos de la cautividad, ¿de dónde? De Judá, era judío, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. No le importa tu ley. ¿Por qué, hermano? Porque ellos querían agradar a Dios. Vino el momento, hermano, y ahí en esa palabra que hemos tomado, ellos fueron específicos y señalaron el origen de ellos. ¿Quiénes ellos eran? Ellos no eran cualquiera. Hermano, eran judíos, Dios los había puesto en posiciones de privilegio, pero aún ahí ellos se guardaban para su Dios. Aún, hermanos, leyes que iban en contra de sus prácticas, ellos obedecían a su Dios. No doblaron sus rodillas delante de, digamos ahora en día, sus empleadores. A nosotros un jefe nos dice: tenés que trabajar el domingo y punto. ¿Y yo qué voy a hacer, hermano? No tenemos convicciones. No tenemos firmeza. Cualquier cosa nos hace que doblemos las rodillas. A la carrera, estos jóvenes, todo el mundo se arrodilló, pero ellos se mantuvieron en pie. Porque conocían la palabra. Y sabían, hermanos, que Satanás siempre ha querido que se le rinda adoración. Al mismo Jesús le dijo que lo adorara. Pero ¿qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá, solamente a Dios, solo delante de Él es que debemos doblar nuestras rodillas. Solo delante de Él. Por supuesto que esto no comienza en el momento de la prueba. Es un proceso por el cual Dios nos ha estado trayendo. Para que cuando llegue el momento de la prueba nosotros nos mantengamos firmes. Dice la bendita palabra del Señor que estos muchachos tomaron una decisión.
valiente. No contaminarse. ¿Sabe por qué? Conocían la palabra. Dios le dijo a Josué, le dijo en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. No es la educación de este mundo, no es el sistema de este mundo el que va a hacer que seamos prosperados. Es la mano poderosa de nuestro Dios el que nos va a conceder la victoria. No importa lo que el mundo diga. Usted piensa que es el sistema educativo, está equivocado. Ahí dicen que a los 2 años y medio hay que mandar a los hijos a la escuela. Mentira. Los padres los mandan porque no los quieren cuidar en la casa. Se quieren deshacer de ellos lo más rápido que puedan porque no pueden trabajar. No pueden darse la vida que ellos quieren vivir. Eso no es verdad. Estos muchachos a los 17 años aproximadamente se cree que estaban ahí. Y fueron instruidos. Y vea lo que sucedió cuando los evaluaron en el versículo 17 del capítulo 1. Vea, 1:17 de Daniel. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Quién le había dado esa inteligencia? No es el sistema educativo, es Dios. Porque de Él viene de la sabiduría y de su boca dice que procede el conocimiento y la inteligencia, dice el Proverbio capítulo 2. Es Él, hermano. Él es el que da la sabiduría. No es lo que el mundo le diga, que su hijo debe de ir a tal edad. Mentira del diablo. La sabiduría y la inteligencia solamente Dios la da. Dice el versículo 18, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. No importa, hermano, cuánta inteligencia, cuánta sabiduría diga este mundo que tiene, el que Dios le da la sabiduría es a sus hijos. Hermano, es la palabra del Señor la que nosotros debemos de procurar poner en el corazón de estos muchachos. No es por tal programa, no es por tal sistema, es por la palabra de Dios. Por supuesto, hermano, los planes de Dios para estos muchachos era exaltarlo, era, hermanos, que ellos ponerlos en posiciones de preeminencia. Ellos no sabían eso. Ellos solamente quisieron reflejar su identidad. Se sentían orgullosos de lo que ellos eran. Porque la palabra estaba en su corazón. Porque amaban al Señor. Y cuando amamos al Señor, puede venir lo que venga. Pero nos vamos a permanecer firmes delante de nuestro Dios. No nos vamos a arrodillar delante del diablo. Porque ya no pertenecemos a este mundo. Jesús dijo, ya no son de este mundo. Ya no somos de este mundo. Dice la palabra del Señor que nuestra ciudadanía está en los cielos. De allá es donde pertenecemos. Pero mientras estamos en esta tierra, el enemigo va a querer que nos identifiquemos con este mundo. Ya no podemos vivir conforme a las corrientes de este mundo. Debemos de vivir conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso, hermano, el enemigo siempre ha querido callar a la iglesia para que este evangelio no se siga predicando, no se siga anunciando que en Él, solamente en Él, hay salvación y vida eterna.
y que hay una esperanza para este mundo. Cuando los discípulos comenzaron a predicar la palabra, nos dice en el capítulo 4 de Hechos. Capítulo 4 de Hechos. El diablo utilizó a las autoridades de ese tiempo para amenazar a aquellos que predicaban la palabra. Nos dice en el versículo 19 del capítulo 4 de Hechos: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos negar que Cristo vino, que murió, pero que también resucitó, que venció a la muerte y que ha prometido a venir por su iglesia, a levantarla para que heredemos, hermanos, una tierra que Él nos ha prometido, donde, hermanos, dice la palabra del Señor que ya no habrá más muerte, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más guerra, ya no habrá más dolor. Porque Él la gobernará. Porque Él la ha preparado para su iglesia. Nos vamos a ver amenazados. El enemigo va a querer que renunciemos a la identidad, a nuestra ciudadanía. Aquí usted puede ser ciudadano de cualquier país y se puede cambiar. Pero aquella no la cambiemos. No procuremos cambiarla. Venga lo que venga. Si tenemos a Cristo, ahora tenemos un Padre. Ahora tenemos un abogado. Ahora tenemos una herencia. Ahora tenemos una ciudadanía. Ahora tenemos un nombre nuevo. Ahora somos hijos de Dios. Démosle gracias al Señor. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.